como habíamos quedado, voy a comenzar a grabar de nuevo. Esta clase es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros comenzamos a observar comenzamos a observar la figura retórica, el uso correcto de las figuras retóricas. Comenzamos a utilizar correctamente, ¿verdad? Cuando en las reglas de la escatología, ¿verdad? Se ven las cosas, cómo se interpretan las cosas bajo las reglas de la escatología, ¿verdad? Cuando algo es literal, cuando algo es espiritual, cuando algo es simbólico, ¿verdad? ¿Qué significa tierra? ¿Qué significa mar? ¿Qué significa cielo? ¿Verdad? Aquí comenzamos a ver todo esto. Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Cuando en el libro de Revelación, en el libro de León se le dice tierra. ¿Qué significa tierra? Alguien aquí que levante la mano rápido y me diga, según usted en el libro de Revelación, cuando el libro de Revelación dice tierra, tierra, ¿qué para usted cree que a qué se refiere el libro de Revelación cuando dice tierra? Bueno, tierra, ¿verdad? Tierra tiene varios significados, pero uno de los significados tierra es que habla de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando en el libro de Relación dice él significa tierra, habla de la tierra, pero habla de nosotros, del cuerpo físico, de nosotros, de las personas, ¿verdad? Cuando dice la tierra, habla de la gente, las personas, de los terrícolas, ¿verdad? Cuando dice mar, ¿qué significa cuando dice mar? Cuando dice mar, significa, puede significar varias cosas, ¿no? Pero mar también significa multitud de personas, ¿verdad? Multitud de gente, multitud de personas. Puede simbolizar o puede, viene simbolizando multitud de personas, ¿verdad? Cuando dice mar, cuando viene a decir sonar de la trompeta, puede significar, el significado de la trompeta tiene otros significados también. Uno es la voz de Dios, ¿verdad? El sonar de las trompetas. Ese es el significado de sonar de las trompetas. Puede ser también, puede ser la voz de Dios, pero también puede ser ¿qué? El llamado del juicio de Dios, el sonar de la trompeta, ¿verdad? Puede ser. ¿Alguien ahí tiene prendido el micrófono? Por favor, me lo apaga. Entonces, vemos nosotros que aquí en este libro, en este capítulo 4 Revelación, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos a ver nosotros muchas cosas con las que nos vamos a identificar, a comenzarnos a nosotros a identificar y a familiarizar. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo cómo nosotros entendamos este inicio de este capítulo, es como nosotros vamos a comenzar a entender el libro en general, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Vamos a entrar a la primera diapositiva. Dice, un antesala a lo profético. Un antesala a lo profético. ¿Qué significa esto? Un antesala a lo profético es el inicio o la entrada, ¿verdad? El inicio, la entrada a lo que es la profecía en sí. ¿Por qué? Porque el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es en su 95% es profético, lo que significa que todo el resto es historia, es histórico. ¿Por qué decimos que es histórico? Bueno, simple y sencillamente, el apóstol Juan, lo que vivió el apóstol Juan, ¿verdad? Antes de estas cosas, como lo dice la Biblia, antes de estas cosas, lo que vivió el apóstol Juan antes de estas cosas es historia. ¿Por qué es historia? Porque Juan lo vivió, ¿va? Está escrito en la historia que Juan lo vivió. Nosotros sabemos que Juan estuvo en la isla de Patmos porque él estuvo allí en la isla de Patmos, valga la redundancia, ¿verdad? Porque él estuvo ahí, escribió ahí. Nosotros sabemos, amén, de que las iglesias del Apocalipsis fueron construidas o fueron instituidas o alguien las fundó. ¿Por qué? Porque está en los libros de historia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque existe arqueología, existe, ¿verdad? Historia, existen libros, todavía existen ruinas de esos lugares. Entonces sabemos de que esas cosas acontecieron. Entonces, eso pertenece a qué? A la parte histórica del libro de Revelación, lo cual lleva
lo cual cubre ese porcentaje mínimo, ¿verdad? De este libro. Pero ¿qué pasa? Ahora inicia ¿qué? El 95% profético del libro. Le decimos el 95%, escuche bien, le decimos que es el 95% profético. ¿Por qué? Porque es profecía pura. Entonces, lo que significa es que todo lo que está escrito de a partir del capítulo 4 en adelante de revelación, nada ha acontecido. Todo es profético. Es por eso, ¿verdad? Que como ustedes escribieron en el chat, todos creemos que somos de la escuela futurista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos, esta es la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué nosotros creemos que somos de la escuela futurista? Si alguna vez ustedes topan con un teólogo, ¿verdad? O con un escatólogo o una persona, ¿verdad? Que hable de estos temas, diga, ¿por qué usted se cree? ¿Por qué usted se cree que es futurista? ¿Por qué usted se cree que es futurista? Bueno, yo me creo que soy futurista porque simple y sencillamente creo que el libro de Revelación a partir del capítulo 4 en adelante, todo es profético. Nada ha acontecido todavía. Nada ha pasado, nada ha acontecido. Nada de lo que está escrito del 4 en adelante aconteció. ¿Verdad? Eh, ¿Alguien aquí leyó lo que dice la iglesia preterista? ¿Alguien se acuerda aquí alguien leyó aquí lo que dice lo que dice la iglesia la escuela preterista? Hermanos, La verdad yo Ah, no. ¿ah? amén. Yo lo tengo aquí y dice el vocablo preterista significa pertenencia al pasado. Según esta escuela, el Apocalipsis se cumplió en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Ok, entonces lo que significa qué? Lo que significa qué? Que la iglesia preterista o la escuela preterista, ¿verdad? La escuela preterista, creen ellos que el capítulo 4 de Revelación, todo pertenece al pasado. ¿Verdad? No es que es historia, sino que todo ya se cumplió, ¿verdad? Que ya todo se cumplió o todo se está a punto de cumplir, ¿verdad? Todo está a punto de cumplir, ¿verdad? Alguien de ustedes que sepa un poco de religión y me diga, a qué religión o más bien, a qué secta religiosa le suena a usted esta palabra preterista o este concepto de preterismo? ¿A qué secta religiosa a usted le suena? ¿Verdad? Usted Los como adventistas. teólogo, a los adventistas del séptimo, así me gusta, a los adventistas del séptimo día. Ellos consideran, ¿verdad? ¿Qué consideran ellos? Ellos consideran que todas estas cosas ya pasaron, ¿cierto? Entonces, ustedes leyeron el siguiente concepto, ¿verdad? Entonces, alguien acá, vean, que haya leído todos los conceptos y que me diga, ¿qué más ustedes entendieron acerca acerca de este concepto de preterismo? Maestra, lo que yo pude leer, yo entendí Sí. que lo que ellos dicen es que ya todo pasó, que ya todo está cumplido, e Ujú. incluso me atrevo a decir más, ellos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, cuando eso no es cierto. Claro, pero acuérdese de que, va, sí, sí, claro, pero recuerde, por eso es que nosotros tenemos que estudiar este libro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablarles a ellos o a las personas que creen eso, ¿cómo? Con pruebas bíblicas, ¿verdad? Tenemos que hablarles con pruebas, ¿qué? Pruebas bíblicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos que somos futuristas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que somos futuristas, ¿verdad? Entendemos que todas estas cosas son futuras, ¿verdad? Son futuras. ¿Por qué nosotros no somos preteristas? Porque nosotros entendemos y comprendemos muy bien el capítulo 4, versículo 16 del libro de Primera de Tesalonicenses, ¿cierto?
creemos nosotros en ese arrebatamiento de la iglesia. ¿Verdad? Creemos en el arrebatamiento de la iglesia, que será ¿qué? ¿Previo a qué? Previo a la gran tribulación. Entonces, ¿nosotros qué somos? Pretribulacionistas. Entonces, el concepto de pretribulacionista o pretribulacionario, ¿qué significa? Significa que usted y yo creemos que que en la iglesia de Jesucristo va a partir después, ¿verdad? Va a partir antes de la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros entramos en el capítulo 4, ¿verdad? Cuando nosotros entramos al capítulo 4 de Revelación, ¿qué es lo que nosotros observamos? Observamos un claro ejemplo, ¿verdad? Un claro ejemplo de la iglesia futurista, ¿verdad? Vemos nosotros un claro ejemplo de la iglesia futurista, de la escuela futurista y de la escuela premileniarista, ¿cierto? Vemos un claro ejemplo de la escuela futurista y premileniarista. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia evangélica, ¿verdad? Nosotros como iglesia evangélica, ¿qué? Creemos que la iglesia será arrebatada al principio o antes de la gran tribulación, ¿cierto? Antes de la gran tribulación, Cristo vendrá por la iglesia. Y también creemos que Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Por segunda vez cuándo? Al final de la gran tribulación. Entonces, dos puntos importantes del premileniarismo, ¿cierto? Del premileniarismo. ¿Cuáles son los dos puntos más importantes del premileniarismo que nosotros podemos observar aquí en el capítulo 4 del libro de Revelación? Podemos observar dos puntos importantes. ¿Cuál? Uno, el arrebatamiento de la iglesia. Dos, es que la segunda venida de Cristo visible. Entonces, la iglesia evangélica, y ahora sí no voy a decir la iglesia evangélica pentecostal por no entrar en una denominación, ¿cierto? Aunque aquí la mayoría de nosotros somos pentecostales, me parece. Y si no, esto no es clase de doctrina, sino es de profecía, ¿verdad? Pero la iglesia evangélica, ¿verdad? La iglesia evangélica debería de defender la posición premileniarista, futurista, pretribulacionaria. Esa es la denominación, esa es la forma como usted se debe denominar, ¿verdad? Pretribulacionista, futurista, premileniarista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Revelación, nos introducimos al cumplimiento profético de los tiempos finales de los tiempos. Entonces, cuando nosotros entramos a esta parte, entonces nos comenzamos a introducir nosotros a los eventos del porvenir, a lo que nosotros le podemos llamar escatología, ¿verdad? La escatología, recuerden que es que el estudio de los eventos del porvenir, ¿verdad? Entonces, dice, el 95% profético de este maravilloso libro, comenzamos a observar acontecimientos, figuras, símbolos descritos por el apóstol Juan. Esto lo hablamos un poco la clase pasada, ¿verdad? Dice, muchos le llaman a estos acontecimientos y a su interpretación como el lenguaje juánico, pues fue el apóstol Juan que vio y describió todas las cosas que van a acontecer dichas por medio del ángel que le hablaba. Esto lo vimos la semana pasada, pero este solamente es un repaso de un poco de lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué quiere decir? El lenguaje juánico es la forma como el apóstol Juan, ¿verdad? Observó las cosas que iban a acontecer en un futuro próximo, en un tiempo futuro, ¿verdad? En un tiempo escatológico. Dice, el relato de Juan, de la foto, Juan es claro cuando dice que ve una puerta abierta y la voz que hablaba como de trompeta, ¿ve? Entonces, ¿qué dice? Y la voz del que hablaba como de trompeta. ¿Ve? La trompeta aquí, ¿qué representa la trompeta aquí? ¿Qué representa la voz del que hablaba como trompeta? ¿Qué representa según usted? Llamado, La, y tiene cierta referencia a lo que es el rapto de la iglesia. Cierta similitud. ¿Quién más? La ¿Quién voz más? de Dios. Sí, ¿Quién la más? voz de ¿Quién Dios más? también. ¿Quién más? ¿Quién más?
La venida de Cristo. ¿Quién más? La ¿El voz juicio? la ¿Perdón? voz de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿El juicio de Dios? El juicio de Dios. Recuerde que el concepto de trompeta tiene varios significados en el libro de Revelación, pero como aquí que estamos hablando, ¿quién es el que está sentado en el trono? ¿Por qué está sentado en el trono? ¿Verdad? ¿Por qué está sentado en el trono del juicio? ¿Verdad? El trono del juicio. Y porque entonces, cuando decimos que está sentado en el trono del juicio, entonces la voz como de trompeta viene a traer, a simbolizar el qué, el llamado del juicio de Dios. ¿Ya? Todas las respuestas que ustedes dieron están correctas. Todas están correctas porque todas están correctas. Bíblicamente hablando, comprobamos todo está correcto. Pero para nosotros, escuchen bien lo que le quiero decir, lo que le quiero yo a dar a entender. Para nosotros darle una interpretación correcta al libro de Revelación, tenemos que poner en su lugar cada significado de cada cosa, trayendo una lógica, ¿verdad? Una lógica. Si estamos hablando del trono del juicio, entonces la voz que hablaba como de trompeta, vean qué significa. Una voz, una trompeta o un llamado del juicio de Dios. ¿Vean? Esa es la interpretación. Ese es como un ejemplo para la interpretación del capítulo 4. Dice, lo que ve Juan, aquí es donde yo les quiero a ustedes, es donde les quiero a ustedes traer un ejemplo, ¿verdad? De lo que estábamos hablando al principio, de que nosotros no podemos sumergir la palabra tipología en el libro de Revelación, ¿verdad? Siempre que podamos. ¿Por qué? Porque tipología, el concepto de tipología es que es la sombra del Antiguo Testamento revelado o manifestado en el Nuevo. El ejemplo que trajo mi hermano, el cordero que fue inmolado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, fue inmolado en el Nuevo Testamento como Cristo en la cruz del Calvario. Ese es un ejemplo de tipología, ¿verdad? Ese es un ejemplo de tipología, algo que aconteció. Es como una profecía, pero no una profecía, pero entendemos que la profecía es diferente, porque la profecía es que yo hablo un acontecimiento que va a pasar, pero en cambio acá no. En tipología es algo que acontece sin que alguien lo anuncie, sino que solo acontece y de la misma manera que acontece se manifiesta en Cristo, porque es en Cristo que tiene que manifestarse para que sea tipología, ¿cierto? O alguien que aquí haya aprendido un mate de tipología que yo, estamos en lo correcto, hermanos. Amén. Porque la tipología habla de Cristo, ¿no? Habla de Cristo y su relación con la iglesia. ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos decir esto es tipología si no se relaciona con Cristo o con la iglesia, ¿verdad? Si no es con relación a Cristo y la iglesia, no podemos decir que es tipología. ¿Estamos bien hasta ahora? Amén. Amén. Sí, muchas Entonces, ¿qué gracias, pasa? profe. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que yo les quiero traer a ustedes es un nuevo concepto de tipología. Es un nuevo concepto de tipología. A este concepto de tipología se le llama tipología profética. Porque estamos hablando que tipología verdaderamente no es profecía, aunque se le parece, ¿verdad? Aunque se le parece, pero no lo es, ¿verdad? Pero a este concepto se le llama tipología profética. ¿Por qué? Porque no se trata de Cristo, sino se trata de su iglesia. ¿En qué sentido? Cuando el apóstol Juan, y en eso vamos a ir al capítulo 4 de Revelación, si tienen la Biblia por ahí. ¿Quién tiene la Biblia por ahí? Que me lea el capítulo 4 de Revelación. Capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Amén. Dígame. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la Siga. primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá,
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok. Usted observa lo que le dice la voz como de trompeta al apóstol Juan. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Sube acá, ¿cierto? Le dice, sube acá. ¿A dónde estaba entonces el apóstol Juan? ¿A dónde estaba En el la isla apóstol de, Juan? En la la isla isla de de Patmos. En la isla de Patmos, ¿cierto? Estaba Juan en la isla de Patmos, pero dice Juan, estaba yo en el espíritu en la isla de Patmos, ¿verdad? Pero estaba en el espíritu, pero estaba acá en la tierra, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo le dice, cuando la voz que le habla como de trompeta le dice, sube acá, ¿verdad? A eso nosotros los teólogos le llamamos tipología, tipo del rapto de la iglesia, tipo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué le decimos tipo del arrebatamiento? ¿Por qué le decimos tipología profética? ¿Por qué le decimos tipología profética? Conforme al concepto que hemos hablado sobre tipología, ¿verdad? ¿Por qué le decimos tipología profética? ¿Por qué le decimos tipología profética? le habla a la ¿Alguien que... iglesia, ¿Por qué? le habla a la iglesia, es profecía para la iglesia, para nosotros. Porque se cumple